Buenas tardes y bienvenidos a este salón de la Cámara de Comercio, donde un año más, una nueva edición de cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para el 2004 va a tener lugar. Ya esta es la 41ª edición y que venimos realizando siempre en estrechísima colaboración entre el CEMIDE, que preside nuestro querido amigo y buen colaborador de esta Cámara, Enrique Campos, y la Cámara de Comercio. Hoy contamos además con 5 destacados representantes de otros tantos sectores de la economía que estoy seguro que no nos van a defraudar en sus opiniones. Yo ya puedo decir que sé algo porque esta mañana tuvimos una rueda de prensa y sé un poco cuál es su opinión, qué es lo que esperan y cómo van a ver este año que se avecina. Un año en el que estamos viendo que está habiendo bastantes cambios a positivo, afortunadamente, después de varios años de crisis. Estamos viendo que hay una serie de parámetros, de indicadores. Es cierto que muchos de ellos son macroeconómicos, que todavía no los sentimos en nuestro bolsillo, pero es por lo que hay que empezar para que luego lo notemos en la economía abajo. Yo creo que hay aspectos que no solo los decimos nosotros, o instituciones nacionales, o políticos de nuestro país. Así lo reconocen bastantes instituciones económicas y de otro tipo internacionales. Esta misma mañana, sin ir más lejos, una agencia de calificación como es Standard & Poor's, que creo que no son sospechosos, porque en su momento, cuando nosotros estábamos mal en España, fueron los que nos rebajaron la calificación hasta el mínimo que había. Sin embargo, hoy han expresado que su opinión en cuanto a la calificación de España para este año y el año que viene se ha incrementado sensiblemente, incluso por encima de muchos de los indicadores o de las calificaciones que se hacían desde dentro de nuestro país. Yo creo que eso es un indicador de que efectivamente las cosas están cambiando. Por otro lado, vemos que el desempleo se ha reducido, incluso empieza tímidamente a generarse algo de empleo, que esperemos que a lo largo del año se vaya consolidando. Por otro lado, aquí tenemos representantes de 4 sectores muy importantes, como es la industria, como es servicios, como es turismo, como es comercio, que creo que más cercanamente viven la situación, cada uno como verdaderos profesionales que son en su especialidad y que nos van a poder aportar. Decir que también contamos en este nuevo formato que empezamos ya el año pasado, con un excelente profesional, periodista, como es Santiago Rego, que va a ser el moderador y el que va a intervenir con todos ellos y les va a ir planteando una serie de preguntas, cuestiones que irán respondiendo cada uno de ellos y que nos va a hacer mucho más ágil y más entretenida esta reunión coloquio. Y ya por último, agradecer una vez más a Enrique Campos y a todo su equipo y a Ana, que luego Ana Campos como vicepresidente de CEMIDA dirá la clausura de esta jornada después de la intervención de los ponentes, y adelantarles que después que termine todo esto y de las palabras de clausura de Ana tenemos y podremos seguir charlando en el bar de la Cámara disfrutando de un vino español. Y decir que yo estoy este año, Enrique, y yo creo que tú también, gratamente sorprendido, porque es la primera vez que hacemos honor al nombre, hombres y mujeres de empresa. Esta vez por primera vez tenemos 2 mujeres, que nos ha costado muchísimo siempre pasar de una, y algunas veces ninguna. Sin embargo, este año creo que tenemos a Noelia y a Natividad, 2 excelentes representantes de sus sectores, con lo cual creo que cumplimos con el nombre de cómo ven nuestros hombres y mujeres la economía de empresa, la economía cántabra para este año 2014. Yo, sin más, ya cedo la palabra a Santiago. Santiago, son todos tuyos, cuando quieras. Bien, hola, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acudir un año más a este coloquio ya clásico y cuyo título no ha perdido atractivo alguno. Como ven, nuestros hombres y mujeres de empresa, la economía de Cantabria para el año 2014, organizado por el Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial CEMIDE con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria. En esta nueva edición, empresarios de los sectores del comercio, la hostelería, la industria y también las nuevas tecnologías van a analizar en los próximos minutos el futuro de la economía de Cantabria y estamos convencidos de que lo van a hacer con prudente y moderado optimismo. Esta mañana, en su comparecencia ante los medios de comunicación, todos ellos han coincidido en que 2014 marcará un punto de inflexión, un antes y un después frente a la crisis
y han asegurado, además, que en sus respectivas empresas se va a crear empleo, algo de empleo, ha sido la palabra técnica que han empleado. Los 5 empresarios que ahora enseguida voy a pasar a presentar han demandado, además, ante los periodistas, que las administraciones públicas deben facilitar medidas para la recuperación del tejido empresarial, como la rebaja de la presión fiscal. Y a los bancos, de paso, les han pedido, lógicamente, que faciliten el crédito y, sobre todo, que haya líneas especializadas según los sectores de que se trate. Estos 5 empresarios que me acompañan aquí en esta tribuna de la Cámara de Comercio atisban además brotes verdes. Ven con optimismo, entre comillas, la evolución de la economía de la región y auguran igualmente que en 2014 el año va a ser un poco mejor. El ejercicio va a mejorar con respecto a 2013. Pese a ello, muestran prudencia además yo creo que razonable, ¿verdad?, al considerar que la mejoría que empieza a verse en algunos indicadores económicos, tanto macro como micro, va a tardar en notarse a nivel de calle, es decir, en el bolsillo de los ciudadanos, en las economías familiares. Nos interesa, por tanto, profundizar con todos ellos en este coloquio al que ha llegado ya el turno de la presentación. Noelia Iglesias, directora de Relaciones Externas en Asturias y Cantabria de Mercadona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes también a Derito Asti, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Buenas tardes. Saludamos también ahora a Natividad Pérez Salazar, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. El cuarto invitado es Federico Cobo, director gerente de Cisternas Cobo. Buenas tardes. Y también saludamos a Pablo Gómez, director ejecutivo de Ámbar Telecomunicaciones. Buenas tardes. Bien, pues tenemos que responder, yo creo que de manera obligatoria, en turnos, yo creo que a lo mejor breves, no de 59 segundos, como la tele, pero casi en torno a 2 minutos, 2 minutos y medio como mucho, la pregunta clave que es la que se plantea en este debate año tras año y que CEMIRE traslada a través de esta tribuna, de la Cámara de Comercio. ¿Cómo ven ustedes, sus empresas y sus sectores, la evolución de la economía de Cantabria en este año que ya hemos comenzado y del que estamos ya a punto de agotar el primer trimestre? Comenzamos con la representante de Mercadona. Buenas tardes de nuevo. Lo primero, me gustaría agradecer tanto a CEMIRE como a la Cámara de Cantabria esta invitación y el permitirme el poder estar aquí representando al sector del comercio desde Mercadona. Sí es verdad que yo voy a tratar de ilustrar dentro de lo que son las recetas de Mercadona, cómo desde el punto de vista de Mercadona vemos la economía. Respecto a la pregunta que nos hace Santiago, nosotros ahora mismo no podemos conformar una opinión clara y científica de cómo va a evolucionar la economía de Cantabria en el 2014. Lo que sí les podemos, o sí les puedo ilustrar, es cómo va a evolucionar Mercadona a lo largo de este año 2014. Y es que vamos a seguir reinventando, es decir, trabajando todos mucho, reinventándonos para sacar adelante, apostando por la categoría de los frescos, que es lo que va a tirar de la empresa este año, por seguir bajando los precios y sabemos, por otro lado, que va a ser un año difícil, desde nuestro punto de vista sabemos que va a ser un año difícil, porque los competidores se mueven mucho, rápido y son muy rápidos. Buenas tardes, muchas gracias a CEMIRE y de la Cámara de Comercio, de la que soy vicepresidente, y siempre es un placer comparecer aquí en esta casa. Bueno, mi opinión, yo creo que en general la de los hosteleros, es que este año, bueno, tenemos cierto moderado optimismo, no, entre otras cosas, ¿por dónde venimos? Venimos de unos años posiblemente han sido los peores de la historia de la hostelería de esta región. Peor que el invierno pasado, creemos que no vaya a ser. Y sobre todo la primavera, esperemos que si la climatología nos respeta, que para el sector que yo represento es fundamental, para nosotros es casi más importante la climatología que la crisis económica, que ya es decir, pero en la caja se nota. Y bueno, estos indicadores que están saliendo últimamente desde enero y febrero, sobre todo lo que suelen utilizar los políticos, que son la ocupación o los viajeros o las pernoctaciones, han indicado subidas en los dos últimos meses.
actividades que nosotros no hemos notado. O sea, sí que los datos los damos nosotros, los datos son ciertos, lo que nos preguntan a los hosteleros, pero a nosotros nuestro balance, nuestra cuenta de resultados se mide en euros, no se mide ni en ocupaciones, ni en pernoctaciones, ni nada de eso. Y eso todavía nosotros no lo venimos notando, a pesar de que sí que es una buena noticia que tengamos más visitantes, más viajeros. Y bueno, yo creo que eso indica un poquito ese cambio de tendencia y que si a poco que mejoren las cifras, sobre todo de la primavera, yo creo que haremos un año mejor que el anterior y que sea ya el principio de una recuperación. Protocolariamente, entonces, saludando a la consejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas. Muy buenas tardes. Natividad Pérez. Sí. Es su turno. Muy bien, gracias. En primer lugar, nuevamente agradecer también a la Cámara de Comercio y a CEMIDE por esta invitación. Es cierto que es la primera vez que AMEC está representada aquí. AMEC, como todos sabemos, o todos sabéis, es la Asociación de Empresarias de Cantabria. La formamos casi 200 empresarias y tenemos más o menos, hemos creado unos 1.000 puestos de trabajo. Vamos, 1.000 puestos, somos, sí, aproximadamente 2.000 puestos de trabajo. En AMEC, al ser una asociación multisectorial, tampoco yo, aunque estoy englobado un poquito en plan servicios, pero claro, hostelería servicios, sí que son servicios, todos son servicios. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito en general, no exactamente de servicios, ya que AMEC es multisectorial. Bueno, ¿cómo ve AMEC la economía, la evolución de la economía en Cantabria en 2014? Pues la ve, en mérito dice, con moderado optimismo, y digo con un necesario optimismo, desde luego, y sobre todo y especialmente por los marcadores económicos que nos están diciendo efectivamente que la crisis se está acabando. Cantabria oficialmente ya acabó la recesión, primera recesión el año pasado. Y nosotros, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando AMEC para este año también? Hombre, nosotros, después de ver un cambio socioeconómico y un cambio de tendencias que se está produciendo, que se ha producido y sigue produciéndose, AMEC lo que se está haciendo es preparando para ello. Entonces lo vemos en nuestras empresas realmente y lo afrontamos realmente desde la formación. Entonces valoramos muchísimo la formación y creemos que realmente es positivo estar formadas empresarialmente hablando, ¿de acuerdo? Entonces el año pasado ya empezamos un primer plan de formación de AMEC liderado por mujeres, junto con la Dirección General de la Mujer, la Consejería de Presidencia, y bueno, este año vamos a seguir en el segundo plan de formación de AMEC. Vamos a seguir, entonces, ¿cómo lo vemos? Pues mira, formándonos. Buenos, con optimismo, y creemos además que 2014 será mejor que 2013. En suma, salir de la crisis con la formación necesaria para tirar hacia adelante. Bien, pues Federico Cobo. Bueno, pues al igual que el resto de mis compañeros, buenas tardes a todos y gracias a la Cámara de Comercio y a CEMIDE por invitarnos a este coloquio. Nuestro grupo empresarial está un poquitín a caballo entre Cantabria y fuera de Cantabria. Es decir, por un lado tenemos empresas, concretamente una pequeña red de estaciones de servicios. Tenemos también después otra empresa que actúa en Cantabria, Provincia de Limítrofes, que se dedica a la distribución de productos energéticos, y luego está nuestra empresa madre, que es Cisternas Cobo. Nos dedicamos a la fabricación en este caso de vehículos cisterna para transporte de mercancías peligrosas. Como digo, la empresa madre, y es la empresa con la que la fundó mi padre, que tiene ya casi 60 años, y es la que más ha sentido la crisis en España. Para que tengáis una idea, Un gran mercado en la exportación. totalmente. Ahora mismo el 85% del producto que tenemos sale para fuera de Cantabria y para fuera de España también. O sea, llevamos muchos años en esta dinámica, ¿no? Desde hace más de 25 años. A nosotros no nos suena raro el tema de la exportación. Tenemos empresa propia en Reino Unido, tenemos empresa propia en Rusia en estos momentos, en México. En fin, conocemos un poco desde varios puntos de vista lo que ha sido la realidad de Cantabria, no solo desde el punto industrial, sino desde el punto de vista también del comercio y las carreras de servicio. Aquí tenemos a nuestro presidente, a Jorge Beito. ¿Cómo vemos esto? Pues yo creo que estamos en un punto de inflexión, como han dicho algunos compañeros. Creo que lo peor no es que haya pasado, porque vamos a ir con las cosas duras. Ahora resulta que lo que queda es rehacer todo lo que se ha roto, todo lo que se ha deshecho. Y es una tarea también larga,
quizás más larga que lo que hemos tenido ahora de crisis. Si entendemos que la crisis empezó en 2008 y estamos en 2014, llevamos técnicamente 5 años, 6 años en crisis, yo creo que la recuperación va a ser bastante más tiempo. Llegar a tasas de paro y a tasas de crecimiento como las que teníamos en 2007, pues va a costar. Y es una estimación quizás dura, pero no creo que menos de 10-15 años. 10-15 años. Sí, porque hay que reconvertir sectores enteros. O sea, una bajada de desempleo a 2 puntos por año, más o menos, para llegar a 7 o 8, como estábamos antes de la crisis. yo me daría por satisfecho. Y creo que será un buen año, o al menos el inicio de... No, este año no va a llegar la mejoría a todos los solares de Cantabria. La mejoría va a llegar poco a poco y esta mañana lo ponía como ejemplo del semáforo, ¿no? Hemos tenido un semáforo en rojo muchos años, ¿no? La cola que se ha formado ha sido muy grande, el semáforo ahora se pone en verde y desde que arranquen los primeros hasta que arranquen los últimos, pues va a haber tiempo. Pues una buena metáfora para cerrar su primera intervención. Pablo Gómez, director ejecutivo de Ámbar Telecomunicaciones. Buenas tardes, agradecer a la Cámara y a CEMIDE su invitación. Bueno, desde el sector de las TIC, de las tecnologías de información y comunicaciones, que es donde trabaja mi grupo, vemos que el 2014 lo vemos como un año ya con optimismo. Vemos que los datos macros que iban lastrando este malestar que teníamos hasta ahora van parándose. Estamos hablando de las inversiones, del paro, del cierre de compañías y estamos volviendo a tener sobre la mesa proyectos que lógicamente deben tener futuro. Con lo cual estamos empezando a... nunca ha habido un pedido si antes no había un proyecto. Estamos empezando a tener sobre la mesa proyectos con fechas que no teníamos antes del 2010, 2009, 2010. Con lo cual nosotros pensamos ya crecer este año debido a que pues vemos también que se ha recuperado algo la inversión pública, vital para las TIC. El crédito bancario, aunque sigue estando, como comentábamos esta mañana, pues poco especializado y todavía muy corto, se vuelve a mover algo. Hay sectores como la industria que también vuelven a girar. Estamos viendo ya algo de recuperación. O sea, nosotros no notamos la crisis, aunque empezó a final del 2007 hasta finales del 2011, y bueno, pues probablemente empezamos muy tarde, más tarde que otros, y nos gustaría salir los primeros. ¿Y por qué, Pablo, su empresa ha aguantado hasta 11 razonablemente bien? Pues el sector de las TIC depende mucho, de las TIC especializadas, depende mucho del exterior. Más del 80% de nuestros proyectos están fuera de Cantabria. Esto no significa que no sea importante. Los proyectos de Cantabria nosotros son vitales, por los centros de innovación, los centros de gasto los tenemos aquí. Innovamos desde Cantabria para trabajar fuera en España o fuera de España. Como bien decía, más del 80% de nuestra facturación es externa, con lo cual estamos viendo que por sectores, o sea, se empiezan a mover también en Cantabria, en algunos casos, se empiezan a mover. Hemos hablado de la industria, hay sectores que no se recuperarán o tardarán muchísimo en volver a la normalidad, como son la construcción y otros, pero la administración pública vuelve, que para las TIC es vital, vuelve a moverse, vuelve a haber proyectos, se están moviendo en la industria, en sectores de la industria como la energía y otros, en la automoción, grandes proyectos también. Volvemos otra vez a ver proyectos encima de la mesa. Además, desde la parte de la internalización, también volvemos a ver proyectos importantes en los que, sin tener que migrar las compañías a países donde pintamos poco de entrada, sí podemos migrar con proyecto desde España o desde Europa. Y eso también nos vuelve a generar ilusión. Con lo cual ya pensamos que este año volveremos otra vez a cifras importantes, volveremos a crecer. Muy bien, entonces este pesimismo patológico, una buenísima noticia. El pesimismo real, el pesimismo real porque los datos están ahí, pero la curva, creemos que hemos tocado fondo, pero el punto de inflexión ya lentamente vuelve a recuperarse, y según qué sectores también. Hay sectores que costarán muchísimo más y otros que ya se empiezan a mover. Gracias, Pablo. Bueno, pues el Gobierno General, les planteó una segunda pregunta. Comunicó el pasado 6 de marzo que Cantabria ha abandonado oficialmente
la recesión técnica de su economía tras acumular 2 trimestres consecutivos sin la caída en el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. ¿Qué pasos entienden ustedes hay que dar pues a partir de ahora, de este momento, para acelerar esa recuperación económica, reducir el paro, por supuesto, y estimular la producción de las empresas? Noelia. Bien, pues nosotros creemos fundamental dos cosas. Por un lado, tener un modelo de empresa, es cumplir ese modelo de empresa, ser coherentes con ese modelo de empresa, y por otro lado, saber adaptarse a los cambios. Es decir, nosotros, en el caso concreto de Mercadona, de la distribución, tenemos el modelo de calidad total, donde tenemos al cliente como faro de todas nuestras decisiones, sin olvidar al resto de componentes de la empresa, que son el trabajador, la sociedad, el capital y el proveedor. ¿Cómo nos hemos adaptado a los cambios? Los cambios, ya en el año 2008, cuando se atisbaban los primeros indicios de esta crisis, lo que hicimos fue revisar todos y cada uno de los procesos para optimizar los procesos, hacerlos más eficaces, por tanto más eficientes, con el objetivo de reducir costes y, por tanto, lograr el objetivo final, que era reducir, a fin de cuentas, el precio de la cesta de la compra de nuestros clientes, que a fin de cuentas es de lo que la distribución o el comercio se nutre, es decir, de que nuestros clientes estén satisfechos. Gracias a eso conseguimos reducir los precios sin la merma de calidad de los productos. En el caso concreto de Mercadona, gracias a aplicar el modelo de calidad total y a reinventarnos constantemente y ser nuestra obsesión por ser más productivos, en el año 2013 nuestra contribución al PIB nacional ha sido de 3.700 millones de euros, un 4% más en el año 2012. Emeritas Pi, como siempre, mirando hacia el cielo, sector. Sí, pero la pregunta era del gobierno. El gobierno, como mira al cielo, estamos perdidos. Que mira hacia abajo, ¿verdad? Que mira hacia abajo. Como uno pisa en el suelo, estamos perdidos. Bueno, yo creo que el gobierno, lo primero, teniendo en cuenta que ahora mismo la fiscalidad que tenemos es básicamente recaudatoria, somos conscientes de esa dificultad que tienen para cuadrar las cuentas y que tenían una necesidad urgente de sobre todo aumentar la recaudación porque había que tapar el agujero. Yo creo que a partir de ahora, o cuanto antes, se debería hacer una fiscalidad más incentivadora de la actividad económica, bajando impuestos, cotizaciones sociales y todo ese tipo de cargas que nos hacen que los que estamos pagando paguemos más, en lugar de que seamos más los que paguemos, aunque sea un poco menos. Yo creo que es lo que creo que toca a partir de ahora, que además fue lo que prometieron que iban a hacer. Bajar la carga impositiva. Bajar la carga impositiva, que paguemos más personas, pero ampliar la base, y sobre todo que faciliten las cosas con las normativas, que eso no cuesta dinero. Tenemos tal maraña de normas, leyes, reglamentos que nos hacen la vida económica, nos hace complicadísima, y eso no cuesta un euro, eso no les cuesta recaudación, y a nosotros, a los empresarios, creo que nos facilitaría muchas cosas. En el caso de la hostelería, sin duda, todo tipo de administraciones influyen en nuestro sector, como en casi todos, pero es que hay municipios, hay comunidades autónomas, hay reglamentos nacionales, incluso europeos, que nos están complicando la vida en lugar de facilitarla. Al gobierno lo que les pediría es que no molesten, por lo menos que no molesten. Que no suban, que no suban. Y es más, para nuestro sector era fundamental que fuese un IVA súper reducido, más que nada para poder competir, sobre todo para poder competir con cualquier otro país europeo que ya tienen IVAs algunos inferiores al español. Creo que somos un sector, no solo para Cantabria, para toda España, absolutamente fundamental. Y una de las ventajas que tenemos es que podemos ser mucho más competitivos por el tipo impositivo que tenemos. Desde luego que sería una locura que lo subiesen al tipo máximo. Para nosotros sería, desde luego que sería catastrófico. Vamos, parece que eso lo tienen descartado. Es más, nosotros lo que pedimos es que nos apliquen el tipo súper reducido. Muy bien, actividad. Bueno, nosotras desde AMEC, desde las empresarias, lo primero que nosotros hemos pensado y creemos que es adaptarnos realmente a la situación actual. Tenemos que ser muy realistas, nuestras empresas, con la situación actual.
Y después, lógicamente, pues unir y hablar estrechamente, o estar vinculado estrechamente a las administraciones para hacerles llegar nuestras propuestas, porque si sentirnos escuchados será realmente cómo entendemos que la administración nos solucionará el problema. ¿Y hay diálogo con las administraciones? Sí. Yo creo que sí, y además, pero bueno, yo creo que tenemos que estar todos juntos y siempre. Entonces, la verdad, tenemos que decir que las empresarias que siempre que lo hemos pedido, sí nos han escuchado. Hemos pedido diálogo. Otra cosa es que las propuestas, lo que les pidamos, nos escuchen y se nos pueda dar, pero seguiremos pidiéndolo. Y por otra parte, lógicamente, lo que realmente es necesario. Nosotros creemos también que activar el crédito, lógicamente, adoptar políticas de incentivos fiscales para que las empresas puedan crecer y mejorar, reducir costes laborales para que se pueda realmente contratar, para facilitar las contrataciones, pues creemos como empresarias que son realmente medidas que se supone que se hay que adoptar y ahora. Federico Cobo, ¿qué deberes le ponemos al gobierno? Al gobierno, justos. Yo creo que nos tenemos que poner los empresarios. El gobierno tiene su campo de actuación y su campo que puede dinamizar. Me parece muy interesante esa reflexión. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que poner nuestros deberes también, los empresarios. Yo hablo de nuestro ejemplo, el ejemplo de Cisternas Cobo. Ahora estamos presentes en 4 continentes. Estamos presentes en la Unión Europea, en varios países, la empresa propia, como he dicho antes, en Reino Unido. Estamos presentes en un mercado importantísimo, desde hace casi 4 años, que es el mercado ruso. Estamos presentes en Oriente Medio, ahora estamos fabricando cisternas para Arabia Saudí, para Emiratos Árabes Unidos, para Omán, en estos momentos. No todas son de productos peligrosos, ¿no? ¿O son todas de productos peligrosos? Son todas de productos peligrosos. Estamos trabajando para Cuba. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, además de las medidas que nos vengan desde el punto de vista de las diferentes administraciones, y no solo la administración regional o autonómica, sino la administración nacional o incluso las administraciones locales, ¿no? Que a veces son las peores, porque son las que más frenan el desarrollo de los proyectos con sus licencias de obra, con sus permisos, con sus estudios de detalle. Pero bueno, eso está ahí. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido que reinventarnos, como decía antes Noelia, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que con un producto acabado en Guarnizo, que es donde tenemos la fábrica, no podemos llegar de manera continua a un mercado como, por ejemplo, el ruso. Es decir, ¿por qué? Pues por muchos motivos. Una cisterna que se hace en Guarnizo, que mide 14 metros por 4 de altura y por tal, esa cisterna, vehículo acaba en Guarnizo, pasa como vehículo terminado con aranceles importantes, con un coste de transporte importante, con un IVA que ellos no recuperan, porque en el mercado ruso el IVA no se recupera como se recupera en España. En fin, ¿qué pasa? Porque hemos tenido que hacer reinventarnos. Ahora las cisternas van por piezas, entonces lo que hacemos es, las metemos en un contenedor, van preparadas para ensamblar allí, quitamos mano de obra española, aplicamos mano de obra rusa, en vez de pagar aranceles del 15%, pagamos aranceles del 5%, el transporte no sale barato. En fin, tenemos que reinventarnos. Un poquito de coincidencia con Asturias en su caso, reducir un poco los trámites en muchas cosas, ¿no? Sí. Demasiados reglamentos y normativas. Sí, y a veces pocos. En unas veces se pega por por... este es perfecto. Por ejemplo, a nuestro sector en España hay una norma, Vamos a acabar, ¿no? Sí, sí. hay un tema muy importante que reactivaría el mercado. Hablo siempre de los fabricantes de vehículos industriales, tanto de camiones como de semirremolques. Casi toda Europa está en estos momentos transportando con 44 toneladas de peso máximo autorizado. Es decir, un tráiler, que es como vulgarmente se conoce, lleva en España 40, sin embargo en Francia 44. ¿Qué pasa? Tenemos el transportista español está en una competencia, sin apurar, desleal con respecto a un transportista francés. Si mañana el gobierno, y es potestad del gobierno central, no del gobierno autonómico, pasa de 40 a 44 toneladas, los vehículos actuales no valdrían. Habría que hacer vehículos nuevos. Habría que renovar el parque, y eso como consecuencia traería que en el mercado español pues se dinamizaría muchísimo. En fin, que tenemos que hacer los deberes todos. Los empresarios, las administraciones, los bancos, los medios de comunicación también, a ver si dejamos de decir, oye, pues los medios de comunicación también tienen que ser un poco más positivistas, quitar un poco de hierro a la crisis y vamos a empezar a pensar en positivo. Pablo Gómez.
Bien, desde nuestro sector hemos analizado algunos puntos. Creemos que claramente hay que aumentar el consumo. Para eso creemos que en esto todos estaremos de acuerdo en que le pediríamos a los gobiernos que bajen los impuestos a todo. Empresas, particulares, queremos gastar más, con lo cual queremos aumentar el consumo porque eso reactiva la economía claramente. También pedir medidas, como empresarios que somos, medidas de flexibilidad, tanto en la contratación, ayudas reales a la contratación, ¿no? En muchos casos hay ayudas un poco extrañas que no podemos digerir muy bien. Estímulo del crédito financiero, o sea, del crédito tanto público como privado es vital. En el mundo de las TIC, el 80% de lo que vendemos lo financiamos, con lo cual el crédito es claro, es un arma para nosotros vital. Somos empresas normalmente familiares, o sea, no tenemos detrás más que nuestro propio crédito que podamos conseguir, con lo cual somos muy sensibles al crédito. Crédito especializado también, que hay que saber diferenciar un proyecto TIC de cualquier otro tipo de crédito. También el relanzamiento de la inversión pública para el sector servicios, el sector de las tecnologías de la información. La administración pública es vital, tanto en sus propias necesidades como en los proyectos de innovación, en el apoyo a la innovación. Creemos que se está mejorando esto, hemos tenido unos años muy malos, lógicamente no había inversión, y creo que esto es vital también para nosotros. Esto, según lo vayamos notando, y en 2014 se empiezan a ver signos mejores, mucho mejores que 2013 y 2012, pues empezará claramente la recuperación. Creemos que son medidas obligadas y que son reales para empezar a crecer y empezar a salir. Muy bien, pues la estadística nacional también confirma que en el segundo semestre de 2013, el pasado año, la economía de Cantabria ha protagonizado un cambio también de tendencia y que los primeros datos, además, que se recopilan en 2014 abundan en este cambio, ¿no? Caso, por ejemplo, el desempleo del paro, ¿no? Con un descenso en febrero de 1.400 personas en la comunidad autónoma respecto al mes precedente, a enero. El aumento también de las matriculaciones de vehículos, la creación de empresas también ha aumentado. Estamos, como dicen algunos estudios económicos, en condiciones de crecer cerca de ese 1% al menos que todos deseamos, Noelia. Bien, nosotros, más que hablar de datos macroeconómicos, preferimos hablar de economía real, que es realmente la economía de los países. Y por eso nosotros desde Mercadona estamos centrando todos nuestros esfuerzos en bajar, algo muy sencillo, bajar la cesta de la compra a nuestros clientes. Hoy en día... No bajar la fruta, bajar la cesta de la compra, la leche, todo. La cesta de la compra, lo que es el cargo total, la compra total que efectivamente va perecedero, el seco... Perecedero, el seco, todo, sí. Hoy en día son más de 4,8 millones de hogares y en eso es lo que estamos centrando todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo diario, que realmente es en lo que se nota. Como no, también se necesita incentivar el consumo y lo primero, claro, la gente tiene que disponer de más dinero real para poder, lógicamente, tener más poder adquisitivo y venir a nuestras tiendas y comprar. Baja los impuestos. Hay que decirlo, pero no. No le dejan acabar. No pasa nada. Seguimos, perdón, venga, vamos. Seguimos. Quieres bajar al 4% el IVA, ¿no? Lo que pasa no depende para que las camas se desean. Claro, para poder vender más barato y ser más que la habitación y la cama sea barata. Que si llegamos al 1%. Sí, podemos llegar al 1%. Pues es que a mí esto de los datos, como he dicho antes, a mí me sorprende mucho. Mira, ha comenzado bien, parece, ¿no? Sí, pero es que bien para los datos, que queda muy bonito un 12% más de ocupación, un 7% más de dinero. Para los menos, más matriculaciones. Sí, pero por experiencia le digo que nosotros no lo hemos notado. Entonces, si dicen que vamos a llegar al 1%, seguro que vamos a llegar al 1% de crecimiento. No sé cómo lo contabilizarán, cómo lo van a contar, pero llegamos al 1% seguro. Yo ahora le puedo apostar una cena con cualquiera que vamos a llegar al 1% porque van a hacer que lleguemos al 1%. No sé si al 1, el 1,5, el 2 o el 0,5, pero seguro que vamos a tener crecimiento. Eso también creo que se nota, se empieza a notar ese cierto cambio de tendencia tan necesario, pero yo creo que sí que se nota ya, por lo menos esa pérdida del miedo que había y ya no es tan recurrente eso de ¡ay, qué va a pasar este año! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, la crisis! Yo creo que eso ya
se ha ido, ya va desapareciendo. Se va viviendo un poco. Sí, y yo creo que creceremos, lo de los datos, pues el 1%, vamos, que le clavamos. Ojalá sea el 2,5%, ¿no? Como dice el Fondo Monetario Internacional, para crecer y crear empleo, hacia el 2,5%. Actividad. Bueno, pues nosotras, en fin, basándonos como característica y teniendo característica fundamental de las empresarias del optimismo, pues, y según lo que indican los marcadores, pues sí, parece que dicen que se va a llegar. Bueno, la verdad que la situación es complicada, si se tienen variables como el paro, pues la verdad, eso es complicado, pero bueno, hay 3 variables realmente que nos están diciendo que sí, que se puede llegar. Lo que es evidente, desde luego, y es importante, que tiene que mejorar la inversión empresarial, la demanda interna, sobre todo, fundamentalmente, el consumo de las familias. Por eso las medidas que se han estado tomando de la bajada del IRPF es conveniente y la tenemos, sí, para que se active el consumo. De hecho, entonces yo creo que eso sí ha sido una medida positiva, ¿no? Federico. Yo como... ¿Usted no cree las cifras? ¿Sí? ¿Usted cree las cifras? Sí. No, yo me creo nuestros números, nuestro trabajo. Yo creo nuestro trabajo. Creo en lo que hacemos todos los días, por lo menos desde nuestro grupo de empresas. Y lo que hay que, a mí esto de decir, oye, hay que estimular el consumo, pues me parece muy bien, pero es que para consumir hay que tener dinero y para tener hay que tener trabajo. Y esto es como la pescadilla que se mueve la cola. Si no tenemos dinero, no hay consumo. Y para tener dinero hay que tener trabajo. Entonces tenemos que pensar en crear trabajo. Nuestra empresa, gracias a Dios, en estos momentos está en plena expansión. Nosotros no hemos perdido, desde Talleres como Hermanos, no hemos perdido ni un solo empleo durante la crisis. Llevamos ya 25 años exportando y en este momento estamos creando trabajo. Y luego además es que hay cosas, como hemos comentado antes, que hay que reinventarse. Nosotros, por ejemplo, con Arabia Saudí estamos en un proceso de transferencia tecnológica. Es decir, nosotros le estamos aportando nuestro know-how, posiblemente incluso haya personas de Cantabria que tengan que irse a trabajar a México o que tengan que irse a trabajar a Arabia Saudí o a Rusia, porque el guión lo manda así. O sea, nosotros tenemos que llevar allí, tenemos que llevar nuestras cisternas desmontadas, tenemos que ir a acuerdos con empresarios locales, ahí hay que montarlas y hay que hacerles esa transferencia tecnológica y hay que llevar también mano de obra cualificada desde Cantabria a otros países. Pero bueno, yo siento que para poder gastar hay que tener empleo. Bien, Pablo. Sí, nosotros creemos que hay sectores que claramente sí pueden crecer un 1% y más, seguro. Pero bueno, esto, como hemos comentado antes, también irá por barrios. Habrá sectores que están en disposición de poder crecer bastante más que esto, aunque creemos también que en el empleo se notará poco. En el caso de nuestro sector, las empresas TIC, nuestro empleo de valor es nuestro know-how y le mantenemos incluso en los años de pérdidas, porque cuesta mucho hacerlo. O sea, en una comunidad como Cantabria, que es una comunidad pequeña, yo llegué aquí hace unos 25 años y bueno, había que poner un anuncio en el periódico pidiendo un ingeniero de lo que fuera, en el sector TIC me refiero, y lo que es hoy, tenemos un capital humano potentísimo, pero que cuesta mucho hacerle. Entonces las empresas TIC, cuando le hacemos, si tenemos centros de innovación en Cantabria, como en nuestro caso, lo mantenemos porque es nuestro know-how, es con quien tenemos que agarrar nuestros proyectos, como decíamos antes, básicamente fuera. Con lo cual, en el empleo igual no lo notamos demasiado, aunque también queremos crecer. Creemos que la comunidad para crecer, pues además de la recuperación de algunos sectores, como hablábamos antes, de la industria y demás, aprovechando al gobierno, el gobierno debería desempolvar, yo pido aquí, todo lo que se pueda desempolvar cualquier proyecto que tenga, o cualquier proyecto que haya en la comunidad, y sobre todo que no se nos vayan los proyectos locales, que no se nos vayan fuera. Para una comunidad tan pequeña, cualquier proyecto que se nos pueda ir fuera en el sector TIC es muy sensible al mismo. Muy traumático. Pero muy traumático. Es decir, ¿por qué? Porque los puestos de innovación los tenemos aquí y esos son puestos que no queremos cambiar, ni vamos a cambiar. Es decir, no es lo mismo cambiar una mano de obra no cualificada que cambiar un puesto de innovación. No le ha gustado mucho al comisario Almunia, pero yo tengo que hablarles por la cesión de terreno, la cesión temporal de suelo, ¿verdad?, a las nuevas industrias por parte del gobierno de Cantabria, ¿no? Que nada tiene que ver con la gratuidad de suelo que ha denunciado el gobierno vasco ante las autoridades comunitarias en Bruselas, ¿no? ¿Creen ustedes que esta medida
¿Aumentará el desarrollo del tejido productivo cántabro o es realmente la carencia de financiación la que frena el crecimiento de Cantabria y de España, Natividad? Bueno, vamos a ver. Yo diría que las empresas realmente buscan implantarse siempre en regiones donde no existen conflictos, donde realmente el sector y donde se les puede ayudar. Y ahí, pensando además y teniendo en cuenta que el empleo lo crea realmente el sector privado, entiendo que las administraciones tienen que favorecer realmente la implantación de esas empresas, ¿no? Sobre todo como tal medida, sino que nos parece realmente, y en el sentido común, nos parece realmente oportuno y bueno. Ahora bien, quizá también la implantación de las empresas igual hay que exigirles algo más para que no caigan en un agravio comparativo, por ejemplo, con las empresas que están creadas ya aquí o que han invertido de una manera real. Por lo tanto, quizá sería deseable igual que se les exigiese una determinada permanencia una vez que superado el periodo no de gratuidad, pero sí de tiempo, quizás sea eso, pero entiendo que como medida sería valorar positivamente. ¿Cómo no? Las empresas, vamos, en las regiones y las administraciones tendrán que, y el empresario, y las empresas, como he dicho, buscan implantarse donde no hay conflicto, y donde los costes sean menores. ¿Cómo no? Bueno, a mí me parece fantástico que se facilite la instalación de nuevas empresas. Evidentemente es una decisión política cuánto se ayuda a las nuevas empresas, cuánto se ayuda a las que ya están aquí maduras o ya son tradicionales, y eso desde luego que va a ayudar al desarrollo económico de Cantabria. En el caso de la hostelería, hace poco tiempo se habló también de ceder suelo gratis temporalmente o hacer algo para instalar unos hoteles. No nos hacen falta más hoteles, de verdad que no hace falta que se deje el suelo público para que haya más hoteles, que ya somos bastantes. En nuestro caso es distinto porque cualquier empresa que se instale sí que va a ser competencia para todas las que están ahora mismo, cualquier empresa de hostelería de Cantabria. En el caso que está haciendo ahora mismo el gobierno de Cantabria, creo que tampoco entra en competencia directamente seguramente con alguna, con media docena, pero no con el global del sector industrial, y seguro que ayuda por sinergias a que el resto del sector industrial pues se desarrolle mejor. Así que a mí me parece, con este límite temporal, con esas seguridad de que se tiene que devolver las inversiones al cabo de un tiempo, a mí me parece muy buena medida. Pablo. Bueno, a mí me parece una magnífica idea del gobierno de Cantabria, y voy a hacer uso un poco de mi experiencia con tu jefe. Yo he sido concejal suyo durante 2 legislaturas en Astillero, y nosotros tuvimos una experiencia muy similar. El polígono industrial de Guarnizo tenía unos 120.000 metros cuadrados acaparados por Tabacalera, comprados desde el año 1983, 82 o por ahí. Y en el año 95, cuando Ignacio Diego ganó las elecciones en Astillero, yo formaba parte de su equipo de gobierno y me dio total libertad para actuar. Y cuando aquello, pues nos llamaban yuppies en Madrid, teníamos bastantes años menos, y le iniciamos un procedimiento de expropiación forzosa a Tabacalera, porque Tabacalera nos costaba que estaba vendiendo el suelo, hablo de pesetas de las de aquellos tiempos, estaba vendiendo en torno a las 15.000 pesetas al metro cuadrado, un suelo que le había costado 10 años antes alrededor de 1.000 pesetas de aquella hermosa plusvalía. Claro, la replusvalía. Entonces, bueno, cuando aquello estábamos asistiendo en Astillero a un pueblo que estaba, pues, como consecuencia de la reconversión naval, pues estaba prácticamente muy mal. La famosa crisis del 93, previamente había habido la crisis del 81-82, las empresas se marchaban, no había suelo industrial, y acaparado, como digo, por Tabacalera, iniciamos un procedimiento de expropiación forzosa. El suelo se liberó y le admitimos un precio que lo fijamos con ellos, de forma que le pagamos el IPC. Es decir, de la fecha de compra aplicamos un IPC y ese fue el precio que se dio. Cuando aquello, el Ayuntamiento de Astillero facilitó el suelo a los empresarios entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados de aquello, del año 96-97. La consecuencia es que el polígono industrial de Guarnizo, por esa gestión de la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Astillero, se llenó inmediatamente. O sea, es uno de los procesos que ha habido de compra de suelo y de puesta en actividad del suelo
más rápidos que se conozcan en Cantabria, ¿no? Por eso creo que esta iniciativa que tiene el Gobierno de Cantabria es una iniciativa muy buena, ¿eh? Lo que trata es de diferir el pago, dar facilidades y que no suponga un coste inicial para cualquier proyecto el tener que comprar un suelo. Pablo, ¿tú estuviste en Parque Científico? Sí, estamos con dos proyectos, con dos edificios en las dos fases, uno en la primera y otro en la segunda. Nosotros creemos que un empresario no monta una empresa por las ayudas que pueda recibir, aunque son muy importantes para el arranque del mismo si se articulan bien. Como estamos hablando de suelo, o sea, el suelo, concretamente nosotros estamos en el parque, el suelo en el parque es caro, si lo comparamos con otros parques tecnológicos. Es caro, pues bueno, pero eso se puede revisar, se podría revisar por parte del gobierno, o sea, siempre se puede revisar. Esto es claro, pero bueno. ¿Es un buen parque? ¿Te sale a gusto? Por supuesto, es un buen parque. Cualquier parque ya, de entrada, por tener un parque especializado ya es un buen avance. La concentración de compañías todavía es pequeña y como otros parques que tenemos en las comunidades de alrededor, pues tiene otras posibilidades todavía mucho más pequeñas porque es más reciente y bueno, el tamaño sí importa en cualquier sector. Creemos que, como te decía, que las ayudas son importantes y que bueno, pues si son revisables tanto en la forma de su evolución como en el precio de la venta del suelo, pues lógicamente eso beneficia para llegar a las compañías. El crédito creemos que el crédito bancario sobre todo tiene que ser más especializado. Para los proyectos de innovación hay una dispersión de criterios entre las ayudas públicas y las privadas. Es decir, no puede ser que un proyecto que apoya, no sé, dos gobiernos, nacional o económico, y organismos públicos de todo tipo, pues un banquero, pues no lo vea. Probablemente no lo ve porque no tiene un especialista. Nos estamos encontrando, que esta mañana lo comentamos un poco en la prensa, que nos encontramos al mismo financiero dándonos un crédito para un proyecto TIC, analizando un proyecto TIC, que analizando la venta de un vehículo o de una vivienda. No puede ser. Esto es un mundo de especialistas. Y la administración pública tiene especialistas para analizar ayudas y analizar y los proyectos de innovación. Pero creemos que la banca seguro que también los tiene. Pero en una comunidad pequeña eso se nota más a la hora y los primos. Creemos que esas dos medidas son importantes. O sea, que se abarate el suelo, porque es importante para la creación y la llegada de compañías y articular el éxito del proyecto, sobre todo al principio. Y luego que el crédito se especialice. Bueno, y con la construcción todavía muy pendiente de que en su momento vuelva de nuevo a relanzarse después del overbooking que ha habido en España de viviendas, ¿creen ustedes que los sectores servicios e industria han de ser los principales motores de la actividad de Cantabria para volver a la senda del crecimiento? Muy bien. Nosotros creemos que es muy importante tener un sector primario fuerte. Que sea además no solo fuerte sino sostenible y sostenido en el tiempo. Es decir, para el agricultor, para el ganadero, para el pescador es necesario que resulte rentable que sus explotaciones se mantengan en el tiempo. Nosotros de hecho estamos centrando todos nuestros esfuerzos en impulsar una cadena agroalimentaria sostenible que logre precisamente que todos los eslabones de la cadena de valor de ese sistema productivo ganen dinero, es decir, aportar valor al sector primario. Vamos a seguir impulsando acuerdos estables con el sector primario, como lo demuestran los ya alcanzados en el año 2013 y en el año 2012, con más de 5.600 agricultores, 3.600 ganaderos, 8.000 pescadores de 80 lonjas de toda España, lo cual nos permite también adaptarnos al terreno, traer pescado diario de pesca fresco, etc. Siempre además sin olvidar todo ello nuestro compromiso constante y continuo con contribuir, que ese es nuestro mayor objetivo, a ofrecer a nuestros clientes la cesta de la compra más económica del mercado, siempre con los productos de la máxima calidad. Por lo tanto, lo dicho, sector primario fuerte, el productor fuerte. Bueno, un mérito. Yo creo que además el sector que yo represento sí que es importante. Más o menos representamos el 14% del PIB de Cantabria. Damos empleo
aproximadamente a 15.000 personas en temporada baja, pasamos de las 20.000 en temporada alta, a pesar de estos picos y estas estacionalidades tan grandes que tenemos en nuestro sector. Yo creo que el sector servicios y la hostelería va a seguir siendo importante en Cantabria, pero necesitamos que el resto de sectores también crezcan y vayan mejorando. El sector industrial, y también necesitamos, y porque estamos echando mucho de menos, a la construcción. La construcción, a la hostelería nos ha dado muchísima vida en los años, en esos años de las vacas gordas. Yo creo que seguiremos siendo muy importantes porque el sector de la construcción va a tardar años en volver. Yo creo que tanto el sector servicios como el sector industrial vamos a ser los que vamos a aguantar la economía de esta región en los próximos años, sin duda. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el mérito y efectivamente entendemos desde AMEC entendemos que la industria y los servicios van a ser realmente bueno, y la industria sobre todo porque la industria genera servicios. Entonces, como motor principal, justamente la industria. Quizá voy a retomar algo que una frase de Enrique Campos que le oí en su momento. Decía que igual en Cantabria lo que faltaban eran chimeneas, no había suficientes chimeneas. Enrique, en su momento, refiriéndose lógicamente que faltaba industria. Pero entonces creemos, lógicamente, igual no tienen que ser las chimeneas, pero sí, obviamente la industria. Entonces sí creemos que el sector industrial que va a ser lo más apropiado. El sector de la construcción, lógicamente, tiende a repuntar. Lo que pasa es que, bueno, de otra manera, quizás en el sector, por lo tanto, y tardará. Por lo tanto, entendemos ahora que la industria es lo que genera los servicios y, por lo tanto, sí van a ser industria y servicios como motores fundamentales. Sí, yo estoy convencido también, igual que mis compañeros, que la industria tiene que tomar mucho más protagonismo del que ha tenido hasta ahora, pero muchísimo más, porque la prueba tenemos con los países europeos que quizás han entrado antes que nosotros en crisis, pero han salido mucho más rápido, debido a que tienen un tejido empresarial industrial especialmente muy, muy potente. En el caso de Alemania, o caso de Francia, caso de Italia mismo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Noelia, porque yo me recuerdo todavía de cuando en esta región existía la economía mixta. La economía mixta es la que veían mis abuelos, por ejemplo, que se trabajaba en la industria unas horas y luego en otras horas pues o se tenía un huerto, o se tenía un huerto al día en Mercadona, o se tenía una pequeña explotación ganadera, o se tenía gallina. El obrero mixto también. ¿Perdón? El obrero mixto, digo. Sí, la economía del obrero mixto. Entonces no es que diga que tengamos que volver a ese tipo de economía, que muchos hemos conocido, sino que, como dice ya, el sector primario hay que potenciarlo mucho para comer más y mejor y más barato, pero la industria creo que tiene que tomar el protagonismo que años atrás ha tenido la obra pública y ha tenido la construcción de viviendas, y desde luego lo que no puede meterse desde mi punto de vista del gobierno es en financiar obra pública que no se autopague, porque para meternos en más aeropuertos, en más autopistas de peaje que no tienen para meternos en estructuras deficitarias vale más apostar por hospitales, por universidades, y no por estructuras deficitarias como las que hemos tenido que soportar en los últimos años en este país, y a las cuales se han destinado miles y miles de millones de euros de fondos públicos que no tienen retorno y que el ciudadano lo tiene que pagar con sus impuestos. Eso sí que no puede ser. ¿Pablo? Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos en que el sector de la industria es un sector, es un motor claro, es uno de los sectores más estables, que más puestos de trabajo genera y proyectos estables. Yo creo que también hay otros sectores, hablábamos claramente, sectores tan con caídas tan dramáticas como el de la construcción, que no volverán a ser lo que han sido, pero sí deberán volver a la normalidad poco a poco. Y la normalidad no es pasar de 0 a 100, sino tener el porcentaje que les corresponde, que volverán a tirar, aunque lógicamente se llevará tiempo. Y desde el sector TIC, para nosotros, por lo alto del porcentaje de nuestros proyectos, necesitamos que vuelva otra vez la inversión pública. Claramente, los proyectos públicos son vitales. Todo el mundo sabe que todo el mundo conoce que un empleo directo de la construcción genera otros 2 indirectos. El
cada puesto de trabajo también genera otro y medio. Eso es así. Apostar por la innovación es apostar por el conocimiento. Y en Cantabria tenemos buen conocimiento, tenemos buena universidad y buenos ingenieros, buenos licenciados. Esta era la última pregunta, la penúltima pregunta que yo quería plantearles, ¿no? Hablar un poquito de la investigación, de la innovación, de la internacionalización, de las exportaciones, en fin, de esta salida nuestra al exterior. Tenemos una universidad, talento, por tanto, generamos talento, estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo se está llevando todo este asunto en Cantabria? ¿Cómo lo juzgan ustedes? Bien, pues yo, la verdad, no manejo con exactitud todos los datos como para poder expresarme de una forma clara y certera. Lo que sí puedo compartir con todos ustedes es que en el caso concreto de Mercadona hemos aparcado la salida al extranjero hasta no tener garantizado nuestro proyecto de España, es decir, las más de 1.467 tiendas. ¿Cuál es ese proyecto? Ese proyecto fundamental es el impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, en la que todos los eslabones, como decía antes, de esa cadena de valor estén satisfechos, es decir, desde el agricultor hasta todos los eslabones de esa cadena que conforman hasta llegar a mi cliente en una de nuestras tiendas. Esto no es una elección para Mercadona, es algo muy necesario. Y de ello va a depender la evolución de todo nuestro proyecto y todos nuestros esfuerzos durante los próximos 6 años. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. Respecto a Cantabria, no dispongo de un compromiso de que el pescado va a ser de las más Ya lo es. Ya lo es. Innovación también en la hostelería, supongo, ¿no? Sí, también hay, evidentemente, también hay innovación, no como otros sectores, está claro, pero no hay más que ver ahora lo de moda que está la gastronomía, y cuanto más innovación y cuanto más espectáculo haya, pues mucho mejor. Cocina micro, ¿no? Sí, ya de esferificaciones, cosas con nitrógenos, la verdad, esas cosas que parecen de ciencia ficción y se comen, y esas cosas que también se aplican en nuestro sector. Cocineros con cátedra, casi. Sí, no, hay algunos que llenan auditorios simplemente haciendo un huevo que no es un huevo, que parece ese tipo de cosas, y en nuestro sector también nos ayuda a diferenciarnos y sobre todo eso a traer más clientes. Y en cuanto a la internacionalización, en mi sector yo lo asocio al turista extranjero. Seguimos con un déficit, yo creo que ya es endémico, de turistas extranjeros. Estamos estancados entre el 15 y el 18%, pero no ahora ni hace 5 años. Pues yo creo que hace 25 o 30 años que seguimos con el mismo porcentaje de turistas extranjeros. Nos falta el sol. Nos falta el sol, pero tenemos otras cosas. Y es lo que tenemos que... Y me suelen preguntar mucho, y es que siempre echan la culpa al gobierno. Y posiblemente sean los que menos culpa tienen de esto, porque además han pasado un montón de gobiernos de un montón de colores distintos, y la situación sigue igual. Somos muy pequeños para hacer promoción, por más que queramos. Es imposible competir en el extranjero con comunidades autónomas como, no vamos a irnos a Andalucía o Canarias o Baleares, que son monstruos, pero incluso con el País Vasco, que no sé, tiene un presupuesto en promoción 9 veces más alto que el nuestro. Pero sí que tenemos otras armas para poder pelear. Ahora mismo seguimos teniendo aproximadamente un 85% de turistas nacionales, que la mayoría vienen por carretera, pero el 15% de extranjeros nos vienen casi todos por avión o por barco. En el caso de los barcos sí que tenemos una ventaja respecto a los demás, porque tenemos bastantes líneas o tiene bastante capacidad comparativamente con otros, pero sin embargo con las conexiones aéreas ahí tenemos un déficit importante, sobre todo ahora, y se ha notado ahora en los últimos datos de los últimos meses, que en cuanto han cortado las conexiones de Ryanair con Europa, pues la caída de turistas extranjeros ha sido muy importante. Pero sí que no tenemos el sol, sí le tenemos un periodo pequeño pero importante, pero sí tenemos otras cosas que al turista extranjero sí que le tenemos. Sí, quizá, en materia de innovación, quizá Cantabria no sea puntero, pero sí que desarrollamos y hay que agradecer realmente y reconocer la labor que ha hecho el Gobierno de Cantabria en los años a través de Sobercan, la propia Cámara de Comercio también en desarrollo en ayuda a las pymes,
Y por otro lado también en materia de innovación. Y después en materia de investigación, la Universidad de Cantabria lógicamente está destacando en el panorama nacional y desarrollando además una labor muy interesante de apoyo también a las empresas y acercamiento a las empresas. En cuanto a la internacionalización, AMEC se ha apostado por la internacionalización también y tenemos lógicamente empresarios que están, bueno, que han logrado eso y que están teniendo sus negocios en otros países. Sí. Muy bien, Federico. Bueno, usted lo que reciente, en Oman, en Arabia, en Rusia, clave, ¿no? Abrirse al exterior, ¿no? Buscar nuevos mercados, ¿no? Innovar, investigar, ¿no? Llevo 25 años por ahí, dando volatines. Buscar talento en las universidades, en los técnicos, ¿no? Sí. Y luego además tenemos la empresa y un servicio de una oficina técnica propia con la cual acometemos estos proyectos de I+D+I. La verdad es que la mayor parte de la oficina técnica son ingenieros, somos ingenieros, prácticamente ahí es gente de personal muy cualificado. Como te he dicho antes, hemos tenido que reinventarnos porque las oficinas acabadas aquí en Cantabria es muy difícil llegar con un producto acabado en Cantabria, llegar a Arabia Saudí. Ha habido que hacer. El proyecto CKD es un proyecto que en inglés es completa el desorden, el CKD. Y lo que hacemos es cisternas como IKEA. Llega un momento en que la cisterna se hace el recipiente y todo lo demás se envía para atornillar. Con lo cual, pues, como os he dicho antes, no pagamos menos aranceles, el transporte va en contenedores ISO, mejoramos los costes y hemos tenido que hacerlo porque si no, no había forma de competir. Y para nosotros la internacionalización ha sido clave y en estos momentos mucho más, porque de otra forma nuestra empresa, el mercado nacional, para conseguir una edad, ha caído casi un 90%. Estamos en una caída pequeña. La gente no invierte, los vehículos, no solamente las cisternas, sino los camiones, el parque está envejeciendo. El gobierno, no el autonómico, el gobierno central tendrá que tomar medidas, porque aquí hasta que no hay un desastre, como pasó en el año 79 en los alpaques, en el cual murieron 200 y pico personas abrasadas por una explosión de una cisterna de gas. No había pasado revisiones, era muy vieja y tal. Bueno, aquí en España parece que somos aficionados a tomar medidas después de catástrofes importantes, ¿no? Está envejeciendo el parque y tendrá que tomar medidas la Administración Central para renovar. Pablo, acostumbrado a estar en Europa y en el sector mundo. Sí, bueno, pues nosotros se innova con proyectos, o sea, no se innova sin proyectos reales. Y para esto los sectores como la industria y la administración pública son vitales, son los que generan las ayudas para los mismos, tanto en la innovación. Creemos que eso es básico, o sea, no se innova en las tecnologías de la información y las comunicaciones, no se innova por innovar, se innova con proyectos reales. Por eso es de vital importancia que cualquier proyecto regional que tengamos en la comunidad le sepamos defender. Defender la rentabilidad de los proyectos es vital para las empresas TIC, porque los innovadores los tenemos aquí, por eso somos empresas cántabras. Aunque, como bien decíamos antes, el 80% de nuestros proyectos y nuestra facturación, en nuestro caso todavía es mayor que esto, viene de fuera. Creemos que hay que defender ese talento que tenemos, que es mucho y muy bueno, porque si no, para Cantabria se nos quedaría solo el gasto de lo que nos cuesta la universidad y a los padres de familia pagar las carreras de nuestros hijos, y el beneficio se quedaría fuera. O sea, sería para el que se queda con el innovador. O sea, estaríamos haciendo un mal negocio. Por eso creemos que es de vital importancia que la administración pública vuelva a retomar la innovación y las ayudas que tuvo, vuelvan a aflorar los proyectos. Hablamos de educación, de sanidad, de todo lo que es de gobiernos, de ayuntamientos, de todo lo que es la administración pública, tanto autonómica como estatal, porque ahí hay mucho que innovar, hay mucho trabajo para las empresas. Cuando hablamos también de la internalización, nosotros creemos que hay que ser realistas para salir fuera, también hace falta inversión. Es complicado para las compañías TIC. Sí podemos salir, de hecho estamos saliendo con total normalidad desde hace muchos años, con proyecto desde España, con innovación desde aquí. Para eso lo que hacemos habitualmente es pegarnos a
a las multinacionales españolas que estaban en fuera, o a las europeas o mundiales que están en España, y salir con ellos. Pero casi siempre salimos con proyectos. No salimos a montar una compañía en Sudamérica o en África o en Europa. Salimos a trabajar los proyectos desde aquí. Y eso sí tiene éxito. Bueno, pues les ruego mucha brevedad. Cumplimos ahora mismo 60 minutos de coloquio y hemos llegado al final un minuto por cada participante o ponente. Bueno, en un debate con empresarios siempre se habla de las posibles medidas para mejorar el actual estado de las cosas, pero también, inevitablemente, siempre de ayudas, que también muchas veces son lógicas y obvias, ¿no? ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, por favor, en un minuto cada uno, para acabar ya esta mesa coloquio, las más necesarias y urgentes en este momento? Bien, lo primero, más que hablar de ayudas, primero debemos pensar todos y cada uno qué podemos hacer nosotros para promocionar ese cambio. Después, adoptar todo tipo de medidas que aumenten la productividad o mejoren la productividad. Y después creemos que es muy importante revitalizar otra vez la figura del empresario, de la mano, como no, de impulsar la figura del emprendedor, porque al fin y a la poste el empresario y por tanto el emprendedor es quien puede generar empleo, es el único que puede generar empleo. Es decir, el emprendedor es aquel que apuesta sus ideas, arriesga su patrimonio para poner en marcha proyectos susceptibles de generar inversión de riqueza. Por lo tanto, todos, yo creo que todos debemos esforzarnos en ponerlos en valor. Muy bien, un minuto. Bueno, para mi sector, ahora mismo lo más urgente es que se reparen las playas y los paseos marítimos, porque es una de nuestras grandes fortalezas y lo necesitamos, además, con urgencia, porque empieza la temporada ya, esperemos que enseguida, y es una verdadera urgencia para mi sector. Y lo que decía antes, que no molesten, menos normativas, que nada más. Puede funcionar sin tanta normativa, ¿verdad? Sí. Para MEC creemos unas políticas de crecimiento de crédito, simplificar normativa, incentivos fiscales, aligerar cargas administrativas, en fin, un sistema más simple y más equitativo que dé flexibilidad al sector privado y sirva para estimular la actividad económica. Maravilloso, todos en 52 segundos. Te digo, ¿no? Bueno, pues las medidas, sobre todo las de choque, son las que, por ejemplo, hay que dar confianza a los inversores. No solamente a los inversores españoles, sino a los inversores extranjeros. España necesita capital para sacar adelante las iniciativas de los emprendedores o los empresarios. Se pueden sacar de varias formas. Puedes ir al banco, pedir un crédito, puedes ir a la administración, pedir ayuda, o puedes confiar tu crecimiento y tu proyecto a un fondo de inversión, por ejemplo. Los fondos de inversión, los inversores, han huido de España en los últimos 5 o 6 años. Ha habido una fuga de inversores. Darles confianza para que vuelvan y que haya proyectos para que inviertan en ellos. Pablo, creo que ya se ha dicho también que se normalicen los sectores estratégicos para las TIC son vitales, la industria, la administración, que, como comentábamos antes, que nuestro sector capta más del 80% de sus proyectos fuera. Esta mañana también en la rueda de prensa comentábamos que se faciliten los medios de llegar. Hablábamos que esta mañana un madrileño paga por ir a Barcelona 4 veces menos que una persona en Cantabria por ir a Madrid, que un AVE un tren tarda 2 o 3 veces más para lo mismo, que una carretera tiene. Estas dificultades nos lastran, puesto que las multinacionales de las tecnologías de la información en España normalmente, en casi todos los países, llegan a las capitales. Pues para nutrirnos de producto, nutrirnos de formación, tenemos que hacer ese esfuerzo que las grandes ciudades no hacen, y que si tienen unas buenas comunicaciones, pues lógicamente eso se abarata mucho. Hablábamos esta mañana de que es un drama no poder ir a Barcelona y volver en el día. Un cántabro tiene que ir a Barcelona, estar el día, hacer noche y volver al día siguiente. Un madrileño cada hora tiene un medio de comunicación Madrid-Barcelona por 100 euros. En Cantabria lo multiplicamos por 4 para poder hacer lo mismo y tenemos que darnos un día. Esto es muy importante para nosotros, pues
estamos siempre fuera. Y acabar la carretera que ya lo tiene. Ya la tenemos por todas, ¿no? Esto no quita, como dice, no quita que una por supuesto, reivindicación. animemos que se haga ninguna inversión pública que sea deficitaria. Y muchísimo menos. Bueno, pues Noelia Iglesias, directora de Observaciones Externas en Estudios y Cantares de Mercadona. Hay que seguir bajando el precio de la pesca. Muchas gracias y buenas noches. Emérito Tui, que se reparen las playas, por supuesto, que el litoral vuelva a su estado anterior y que tengamos una buena temporada turística. Muchas gracias y también muy buenas noches. Gracias también a Natividad Pérez Salazar, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. 2 mujeres, casi la cuota, pero 5 era difícil. Muchísimas gracias. Federico Cobo, el próximo destino, China o Japón. Nos encantados. Nos hemos vuelto ahí. Nos hemos vuelto ahí. Muchísimas gracias también, buenas noches. Pablo, pues nada, seguir triunfando en la innovación y que ojalá Ambar sea una de las grandes empresas punteras a lo largo del año 2014 en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Despide y cierra este debate Ana Campos, vicepresidenta de CEMIDE. Por mi parte, muchas gracias. Buenas noches. Desde CEMIDE doy las gracias a la Cámara de Comercio, en concreto a Modesto Piñeiro y a Antonio Mazarrasa, que tanto se ha esforzado por que este acto salga como ha salido de bien. Doy las gracias también a todos los asistentes y muy especialmente a Noelia, a Emérito, a Federico, a Pablo y a Nati, ya que por experiencia sé el esfuerzo importante que supone acudir como ponentes a estas charlas, desviando el tiempo de las tareas habituales. Un saludo muy especial a Cristina Mazas, consejera de Economía, Hacienda y Empleo. Es un honor para CEMIDE y para la Cámara de Comercio contar con tu presencia en estos actos. También tengo que dar las gracias a Santiago, que ha conseguido que esta tarde este coloquio haya sido, además de constructivo, especialmente ameno. Quiero quedarme con palabras que aquí hemos escuchado, tales como optimismo moderado, optimismo responsable, optimismo prudente, con la idea, como nos ha dicho Federico, de que el semáforo ha pasado del rojo al verde, con que las noticias negativas han empezado a frenar, que hemos llegado al punto de inflexión, a un cambio de tendencia, que empezamos a percibir proyectos ilusionantes, movimientos, aunque pequeños, de inversiones públicas, inversiones de las necesarias, de las productivas. También hemos oído hablar esta tarde de un cambio de modelo socioeconómico al que los empresarios debemos adaptarnos. Los empresarios de Cantabria pedimos a nuestros dirigentes no solo ayudas para los emprendedores, ayudas que consideramos necesarias, sino que no se olviden de las empresas consolidadas, empresas maduras que están atravesando dificultades para mantener el empleo y seguir realizando inversiones. También les pedimos simplificación de los trámites burocráticos y una mayor seguridad jurídica y, como también decía Emérito, que no nos pongan piedrecitas en el camino, que nos dejen trabajar. CEMIDE y la Cámara siempre hemos apostado por la formación. No me canso de decir que es necesario reformar la educación, empezando desde los colegios, los institutos, las universidades, ya que es de ahí de donde van a surgir nuestros futuros trabajadores, a los que es nuestra obligación prepararles para el mundo laboral de una forma práctica que les genere confianza y para lo cual creo que es necesaria la colaboración de todas las empresas. Reitero mi agradecimiento a todos los presentes y antes de pasar a la tercera parte que ya nos anunciaba Modesto, donde tomaremos un vino español y comentaremos todo lo que hemos seguido ahí, quería recordarles las siguientes reuniones que vamos a tener en CEMIDE, que esperamos sean otra vez en el Hotel Bahía porque ya hayan terminado las obras. Será el lunes 7 de abril, estará con nosotros nuestro buen amigo y asiduo ponente, que no puede faltar en un año, don Ramón Tamames. Y el próximo 12 de mayo, que también va a ser un lunes, contaremos con la presencia de don Leopoldo Abadía, miembro fundador del Instituto de Estudios Superiores de la empresa. Próximamente también les informaremos de la clausura de CEMIDE.
Nada más, muchas gracias a todos, especialmente a los ponentes, y vamos a tomar ese vino todos juntos.